Embargos judiciales por más de 2 billones de pesos contra Nueva EPS. En riesgo la atención de 11,7 millones de usuarios. No hay cómo pagar nóminas, comprar medicamentos ni girar recursos a hospitales. La justicia ordena congelar las cuentas de la Nueva EPS. Desde la entidad confirman que la operación está en riesgo a nivel nacional. Polémica propuesta del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS intervenidas. Opiniones divididas. Gremios advierten un caos. Desmovilizadas FARC han entregado menos del 10% de los bienes prometidos tras la firma del acuerdo de paz. No entregaron dólares en su totalidad y los entregados en su mayoría eran falsos. Víctimas sin reparación ni dinero. Gobierno Nacional advierte recortes en salud, educación y fuerza pública si tumban decreto de emergencia económica. Alcaldía de Bogotá declara desierta la licitación para la segunda línea del metro. Distrito reabrirá el proceso en febrero. Derogan prima especial de servicios para congresistas que asciende a 16,9 millones de pesos mensuales por cada parlamentario. David Beckham rompe el silencio respecto al doloroso conflicto familiar que vive por estos días. La historia en las noticias del entretenimiento. La Nueva EPS dio a conocer que sus cuentas fueron embargadas por una cifra de 2.1 billones de pesos, lo que pondría en riesgo total su operación. Esto quiere decir que más de 11 millones de usuarios en el país podrían quedarse sin atención. Este es el comunicado en el que la Nueva EPS anunció que sus cuentas fueron embargadas por una cifra de 2,1 billones de pesos. La justicia ordenó congelar sus cuentas bancarias impidiéndole usar el dinero destinado a la salud. En este momento los embargos amparados por 4 juzgados del país ascienden a más de 2,1 billones de pesos, poniendo en riesgo la operación total de Nueva EPS. Todo se debe a una cadena de demandas judiciales. La medida ordenada por juzgados en Bogotá, Florencia y Puerto Rico buscan saldar deudas de 95 clínicas y hospitales. Más del 80% de los afectados son grandes centros médicos privados que exigen el pago inmediato de servicios que la Nueva EPS les adeuda por servicios que ya fueron prestados. Si los embargos se mantienen, la operación de Nueva EPS se verá seriamente comprometida. A eso se suma el impacto en la sostenibilidad financiera, no solo de la entidad, sino de una red aproximada 5.000 prestadores a nivel nacional. Sin embargo, la entidad denunció que estos fallos son ilegales. Con las cuentas bloqueadas, la EPS no tiene cómo pagar nóminas, comprar medicamentos ni girar recursos a los hospitales. Para la Asociación de Pacientes, este era un riesgo anunciado. Se niega a pagarle a la red, no le paga a los empleados y nadie sabe qué están haciendo con los dineros de la salud. Los únicos afectados con esto son los pacientes, porque la Nueva EPS tiene una nueva excusa para no girarle al resto de la red. Justamente uno de estos embargos impidió que hoy la Nueva EPS cumpliera con un millonario acuerdo de pago destinado a pagarle a Colsubsidios. Esto es una crisis inminente que deja en vilo la atención de más de 11,7 millones de pacientes. Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que lo mejor para el país sería liquidar a las EPS, señalando que el fracaso del sistema está en su modelo de aseguramiento, que es un fallo estructural. Durante el Consejo de Ministros, el mandatario señaló que el sistema de salud no debe girar alrededor de las EPS, sino de la oferta directa de servicios de hospitales públicos y de equipos preventivos financiados por el Estado. Enfatizó que no existe otro mecanismo viable y advirtió que no se puede permitir que el sistema siga asumiendo deudas del pasado que, según dijo, se originaron en hechos de corrupción y malos manejos de los recursos públicos. Pues ministro, con ese fallo no queda otro camino que liquidar las EPS, porque las mandaron a un barrio sin fondo. Es mejor liquidar que tenerlas, dado que al tenerlas pagan es el pasado y no el presente. Para que usted haga estas cuentas. Muy bien. No, el sistema no funciona y tenemos razón, hay que cambiarlo. El sistema de aseguramiento financiero en la salud es un enorme fracaso en Colombia.
En la misma línea, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que el gobierno busca una fórmula para acabar con los copagos de la EPS al advertir que representan cerca de 2 billones de pesos y que no hay claridad sobre el destino final de esos recursos. Jaramillo respaldó además cifras expuestas por el Ejecutivo que muestran diferencias entre ingresos por la unidad de pago por capitación y los reportes contables de la EPS, un asunto que, según explicó, está bajo revisión de los organismos de control y refuerza, según ellos, la necesidad de un cambio estructural en el sistema de salud. Los gremios de la salud se pronunciaron sobre la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS que están intervenidas. Ellos dicen que esto podría agravar la crítica situación en la que ya se encuentra el sector. La propuesta presidencial de liquidar las EPS intervenidas generó un sismo en el sector. Olga Lucía Zuluaga, directora del gremio de los hospitales públicos, aseguró que esto representaría un riesgo operativo real. Lo que se genera es una insolvencia de muchos prestadores, una incapacidad de continuar la prestación del servicio y, sobre todo, muchas dificultades para el talento humano que hoy en día está trabajando en esas entidades. Lamentablemente, hablar de liquidación es hablar de detrimento de muchas instituciones por la pérdida de recursos. Pacientes Colombia tildó el anuncio como una amenaza que solo genera caos. Genera mayor desconfianza dentro de los agentes del sistema y pone en peligro la vida de 26 millones de colombianos afiliados a estas EPS. Sumado a esto, la Asociación de Sociedades Científicas denunció que el Ministerio de Salud no da razón de 4 billones de pesos destinado a equipos básicos. Entre anuncios de liquidación y silencios financieros, la salud en Colombia arranca este 2026 en cuidados intensivos. Entre tanto, desde el municipio de Soledad, en el Atlántico, denuncian que el Hospital Departamental Juan Domínguez está intervenido y que ya cumple 2 días consecutivos sin energía. 2 días sin luz permaneció el Hospital Departamental en el municipio de Soledad Juan Domínguez Romero, dependiendo solo de la planta eléctrica para garantizar la atención a los pacientes. Esta situación se suma a la crisis financiera que atraviesa y que se evidencia en la falta de pago a trabajadores contratistas. Para el secretario de Salud del municipio de Soledad, Edinson Barrera, la falta de fluido eléctrico que tardó 2 días en ser restablecido es solo una muestra de las problemáticas que se registran al interior de la ES. Para que tomen acciones contundentes que impidan que se siga interrumpiendo o afectando la prestación del servicio a los usuarios del Hospital Juan Domínguez Romero, que recibe tanto atlanticenses como soledeños. No podemos seguir permitiendo que situaciones administrativas nos lleven a afectar la salud de la gente. La empresa prestadora del servicio de energía Aire señaló en un comunicado que el daño se presentó en elementos eléctricos de propiedad del centro asistencial. Solo hasta el lunes los hospitales de Risaralda, que tienen restricciones en la prestación de servicio para los usuarios de la nueva EPS, sabrán qué va a pasar con la cartera que se les adeuda. Luego de una reunión sostenida con directivas regionales de la nueva EPS, en la que participaron gerentes y delegados de la red pública hospitalaria del departamento de Risaralda, se definió que el próximo lunes se contará con cifras concretas relacionadas con los pagos de la cartera adeudada a los hospitales. Para la nueva EPS, una de las soluciones es esperar que se descongelen los recursos que están embargados, que suman 2.2 billones de pesos. Para nosotros es fundamental que haya una conciliación de cuentas. ¿Por qué? Porque lamentablemente nueva EPS está en unas prácticas indebidas de tiempo atrás, en donde primero no devuelve la factura que tenga algún error o alguna inconsistencia, sino que devuelve todas las facturas. Se espera que el hospital reciba una respuesta oportuna que permita al menos mitigar los efectos de la crisis que atraviesan los centros asistenciales, generada por la demora en el flujo de recursos por parte de la nueva EPS, ADME Salud y Pijao Salud. No encontramos una salida a la problemática, no traen un plan de choque para la entrega de medicamentos, para la red complementaria de salud mental, de pacientes oncológicos. Para otros gerentes, esta fue una reunión más sin soluciones oportunas. Donde lo que pasa es dilatar el tema de los pagos y esperar de que salga algo importante en la reunión que él va a tener el próximo jueves, donde supuestamente van a descongelar los embargos que tiene en este momento la nueva EPS. Mientras se definen esos compromisos, los hospitales continúan prestando el servicio de urgencias. Sin embargo, otros servicios presentan restricciones, debido a las dificultades en la red de prestadores asociadas a la falta de recursos. Noticia en desarrollo. La Contraloría General denunció que la extinta guerrilla de las FARC ha entregado menos del 10% de los bienes que se comprometió a dar como parte de la reparación a las víctimas tras la firma del acuerdo de paz.
La Contraloría reveló un alarmante informe sobre posibles incumplimientos de la guerrilla de las desmovilizadas FARC con el acuerdo de paz, pues según el ente de control fiscal, los bienes que tenía que entregar el grupo ilegal terminaron en menos del 10% de su valor para monetización. La Contraloría encontró casos de dólares que terminaron siendo falsos, bienes que estaban en mal estado y algunos que nunca se entregaron. En cuanto a dinero en efectivo, la guerrilla se comprometió a entregar 12.000 millones. Se tiene rastro de solo 2.000 millones. En cuanto al oro, se esperaban 440.000 gramos y realmente se entregaron 252.000 gramos. En joyas se ofrecieron 25.000 gramos, pero solo aparecieron 2.540 gramos. En el caso de los semovientes, la guerrilla se comprometió a entregar 24.000 unidades, de las cuales solo hay registro de 258. Por el lado de los muebles y enseres, se esperaban 51.000 ítems y se entregaron 1.830. En inmuebles se esperaban 722 y solo se entregó 1. Y en cuanto a medios de transporte, se prometieron 319 unidades y solo fueron entregadas 31 unidades. Para la Contraloría esto podría suponer un incumplimiento al acuerdo de paz en cuanto a la reparación para las víctimas, pues incluso las 2 primeras sentencias emitidas por la JEP contra las FARC están desfinanciadas. El presidente Gustavo Petro advirtió que estarían en riesgo sectores como la salud y la educación, así como el pago de salarios de policías y soldados, si la Corte tumba el decreto de emergencia económica. El presidente Gustavo Petro recordó que en 2023 ya fue necesario un recorte por 16 billones de pesos y advirtió que nuevas reducciones comprometerían la capacidad del Estado para cumplir funciones esenciales. Según dijo, la caída de los decretos financieros que salieron en la emergencia económica tendría graves consecuencias para la estabilidad fiscal y la garantía de derechos básicos. De no plantearse la implementación de esta emergencia y la recuperación de una serie de ingresos necesarios para atender derechos fundamentales, estaríamos ante una situación crítica de cumplimiento de obligaciones del Estado en los derechos fundamentales de la sociedad. ¿Qué derechos fundamentales? Pasemos a la siguiente. Tenemos que proteger sustancialmente. Un primer elemento tiene que ver con el derecho a la salud. Petro planteó además que como alternativa a recortar sectores sociales, el gobierno podría revisar y reducir concesiones viales, en particular proyectos asociados a la ANI y al Grupo Empresarial de Antioquia, como parte de un ajuste para proteger el gasto social. La misión de observación electoral denunció hoy que la crisis en Venezuela y la presencia de grupos armados en zona de frontera podrían afectar negativamente los resultados electorales en Colombia. La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, alertó ante la Comisión de Seguimiento Electoral que la situación política y de orden público en Venezuela, sumada a la presencia de grupos armados en la frontera, podría impactar el normal desarrollo de las elecciones en Colombia. Por ello, pidió medidas preventivas y un seguimiento especial en los territorios más sensibles. Tenemos que estarle haciendo un seguimiento detallado a lo que está pasando en el vecino país y las implicaciones que puede tener para las elecciones en Colombia. Tenemos 2 temas que tienen que ver con el sistema electoral colombiano. Las elecciones en el exterior empiezan 8 días antes. Aquí sí que hay unos temas de cierre de fronteras que hay que coordinar con el Ministerio del Interior, pero también tenemos presencia de una guerrilla binacional. Dependiendo de lo que pueda pasar en el vecino país, podemos tener retorno de dirigentes, guerrillas desde Venezuela, ver cuál es el impacto que pueda tener en frontera, pero sobre todo lo que vale la pena es poderle hacer un seguimiento para brindar garantías desde La Guajira hasta Bichada. Tras la advertencia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió que el gobierno tiene activados los protocolos de seguridad y coordinación institucional para garantizar el proceso electoral y aseguró que se mantendrá el acompañamiento de las autoridades en todo el país para evitar afectaciones en la jornada democrática. La Registraduría Nacional presentó el formato de tarjeta electoral para las consultas presidenciales de este 8 de marzo.
La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó el formato de la tarjeta electoral que se utilizará en las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo en el marco de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales realizada en Bogotá. La entidad confirmó que los ciudadanos recibirán una única tarjeta electoral para todas las consultas. Frente a la consulta vamos a avanzar una estrategia muy agresiva, si se quiere, de pedagogía de las consultas. También lo planteaba, creo que el doctor Alirio, acerca de la definición de las consultas de manera horizontal por cada una de ellas. Vamos a publicar esta semana la tarjeta electoral. La registraduría va a llevar a cabo, en compañía de los partidos que participen en la consulta, el sorteo de la consulta. La registraduría también recordó que el próximo 6 de febrero vence el plazo para que los precandidatos sean postulados por las organizaciones políticas y una vez cerrada esta etapa se realizará el sorteo de la posición de cada consulta y posteriormente el orden de los candidatos en la tarjeta electoral. Además informó que entre el 21 y 23 de enero se llevará a cabo los sorteos de los jurados de votación para las elecciones legislativas en todo el país. En total, más de 2.400.000 ciudadanos se postularon para prestar este servicio, cerca de 200.000 más que las elecciones de Congreso en 2022. El ministro del Interior, Armando Benedetti, negó cualquier vínculo con el llamado cartel de los títulos de la Fundación San José y respondió así a las acusaciones de la representante Jennifer Pedraza. El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a los señalamientos de la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, quien lo relacionó con presuntas irregularidades en la Fundación San José, conocidas como el cartel de los títulos vendidos. Benedetti rechazó las acusaciones y aseguró que no tiene ningún vínculo con esos hechos. El ministro afirmó que no ha visto ni ha hablado con Francisco Pareja, representante legal de la Fundación San José, en los últimos 5 años y que no ha tenido contacto telefónico ni personal con él ni ningún miembro de esa institución. Por teléfono con él ni con nadie de la fundación. Hace mal la representante Jennifer Pedraza en tratar de vincularme de mala fe con una denuncia que ella hace sobre la institución. Jennifer Pedraza trata de vincularme en un hecho en el que no tengo nada que ver, como siempre con conjeturas malintencionadas para hacer espectáculo. Benedetti aclaró que cuando llegó al Ministerio del Interior, Juliana Guerrero ya hacía parte de la entidad, por lo que pidió que las investigaciones se realicen con rigor y sin conjeturas. Aseguró que las acusaciones carecen de sustento y responden, según él, a intereses políticos y mediáticos. La congresista Jennifer Pedraza reveló nuevas pruebas sobre las irregularidades en la obtención de títulos universitarios de Juliana Guerrero. La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, reveló nuevas irregularidades en la entrega de los títulos universitarios de Juliana Guerrero. Según la congresista, se trata de 3 facturas por concepto de matrícula y derechos de grado que suman cerca de 8 millones de pesos, pagadas días después de que Guerrero obtuviera los títulos universitarios. A través de 3 facturas estamos demostrando que hasta quedó inscrito en el sistema de la DIAN y en el sistema contable de la universidad, como después de graduarse increíblemente, las maromas le dieron a Juliana para pagar casi un mes después, primero sus derechos de grado y después su matrícula en los 2 programas de educación superior que supuestamente ella presentó para posesionarse como viceministra de las Juventudes. La congresista solicita al Ministerio de Educación intervenir en la Junta Directiva de la Fundación Universitaria San José. Para revisar si esto es sistemático, pero además para garantizar que dejen de estafar jóvenes en la Fundación Universitaria San José. Asimismo, Pedraza cuestiona que pese a las denuncias, Juliana Guerrero siga en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar. La Registraduría Nacional confirmó hoy que ya hay 14 precandidatos presidenciales con aval. La Registraduría Nacional confirmó que Carlos Caicedo, Abelardo de las Priella, Leonardo Huertas, Sondra McCollins y Daniel Palacio cumplieron con el número mínimo de firmas válidas exigidas por la ley para inscribirse como candidatos presidenciales para este año. Con esta certificación ya son 15 los aspirantes que superan el umbral requerido, mientras que 6 no lograron cumplir con los requisitos y quedaron por fuera del proceso de firmas, según el balance del organismo electoral. La entidad reiteró que la verificación se realizó bajo los parámetros técnicos y legales establecidos y que los candidatos que obtuvieron el aval podrán avanzar ahora en el proceso formal de inscripción dentro del calendario electoral rumbo a las elecciones presidenciales de este año.
Además, la registraduría anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía contra 2 grupos significativos de ciudadanos que presuntamente habrían presentado firmas falsas y fotocopias como apoyo para validar sus candidaturas presidenciales. La acción jurídica sería específicamente contra Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao, luego de que la entidad electoral detectara formularios en blanco, copias de planillas, firmas repetidas por una misma persona y rúbricas impresas en los paquetes presentados. La misión de verificación de la ONU alertó sobre la crítica situación de la paz en Colombia. Advirtió que si no se frena la expansión de los grupos al margen de la ley, no habrá garantías electorales en este 2026. El más reciente informe de la ONU en Colombia, comprendido entre septiembre y diciembre de 2025, advierte que aunque hay avances en tierra, la violencia armada en Colombia se ha desbordado, poniendo en jaque las elecciones de 2026. En 2025, la violencia contra firmantes aumentó un 36% comparado a 2024. Con un total de 487 asesinatos verificados. Solo en este periodo, 6.500 personas fueron desplazadas y 4.400 permanecen confinadas. Además, Naciones Unidas reportó 13 masacres con 33 víctimas. Ante este escenario, el organismo lanzó un llamado urgente al gobierno. Garantizar la seguridad de las comunidades vulnerables, incluida la de líderes sociales y excombatientes, es una prioridad urgente que no debe posponerse. El secretario general de la ONU subrayó la necesidad de reforzar las medidas de protección para garantizar la seguridad democrática en este 2026. Un nuevo choque en la red social X dejó en evidencia la falta de sinergia entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Cartagena. La propuesta de construir un parqueadero público subterráneo en la zona conocida como Chambacú en Cartagena volvió a medir las relaciones entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Dumek Turbay al no coincidir en la necesidad de su materialización. ¿Para qué la ciudad alrededor del carro que la mayoría de los cartageneros no tienen, en vez de hacer la ciudad alrededor del ser humano? Como era de esperarse, la publicación generó múltiples reacciones y el alcalde de Cartagena defendió su plan de trabajo. Le cuento, presidente, que la ciudad tiene una gran dificultad con las zonas de parqueo. Respondiendo a ese déficit, diseñamos un plan maestro de parqueaderos y estacionamientos que ordenará la movilidad en la ciudad, sobre todo en el centro histórico y sus áreas de influencia. El proyecto en cuestión aún no toma forma y el debate en redes sigue abierto, dejando ver los diferentes modelos de gobierno que hay en el país. La Fiscalía amplió la investigación del asesinato de 2 menores en Bogotá que fueron envenenadas con talio, un caso en el que se encuentra involucrada la empresaria Zulma Guzmán. La Fiscalía reabrió el caso de la muerte de la madre de una de las menores, quien también habría muerto envenenada con este metal de alta toxicidad. A raíz del caso de Zulma Guzmán, la empresaria detenida en Inglaterra tras solicitud de las autoridades colombianas, la Fiscalía amplió la investigación por muertes con talio. Y es que Guzmán es señalada por el ente acusador de enviar un postre de frambuesas cubiertas con el químico a 2 menores, quienes fallecieron tras su consumo. Este martes declaró en la Fiscalía Juan de Bedut, padre de una de las menores víctimas del envenenamiento, quien fue preguntado por el episodio y de cómo conoció a Zulma Guzmán. La investigación se amplió y ahora la Fiscalía indaga el caso de la muerte de Alicia Graham, ex esposa de Bedut, quien al parecer también tendría rastros del químico tras su muerte previo al fallecimiento de las 2 menores. Aunque Bedut fue entrevistado por la Fiscalía, vale la pena aclarar que por el momento la única persona vinculada al proceso es Zulma Guzmán, quien está a la espera de ser extraditada a Colombia desde Inglaterra. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, declaró desierta la licitación de la segunda línea del metro de la capital. La licitación para la construcción de la línea 2 del metro de Bogotá fue declarada sin oferentes luego de que ningún consorcio habilitado presentara ofertas dentro del plazo establecido. No se recibieron propuestas de parte de los consorcios que estaban habilitados, precalificados para presentar propuestas. La empresa Metro no recibió propuestas. El distrito prevé que la licitación se abra en febrero de 2026 con una fase de divulgación internacional. Iniciará en febrero y esperamos tener propuestas hacia el mes de septiembre de este mismo año y que pudiéramos tener adjudicación hacia el primer trimestre de 2027 y acta de inicio a finales del primer semestre del 2027. De acuerdo con la información oficial, el único grupo que permanecía en el proceso notificó minutos antes del cierre que no presentaría la propuesta. Ese grupo español, compuesto
por la empresa SACIR, la empresa Acciona y la empresa CAF, radicó una comunicación donde manifiesta que no puede presentar propuesta debido a que una de las empresas que hacían parte de ese grupo, la empresa Acciona, se había retirado. Cabe mencionar que el proceso de la línea 2 del metro ya venía con retrasos desde 2024 debido a un conflicto de intereses entre consorcios precalificados que se solucionó, pero que generó demoras. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el asesinato del profesor de la universidad externado, que fue incinerado luego de un paseo millonario. Anunció que no descansará hasta encontrar a los responsables. Tras el hallazgo del cuerpo incinerado de Neil Felipe Cubides, docente del externado y funcionario de la registraduría, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que los responsables serán capturados. Las autoridades investigan el caso como un presunto paseo millonario, luego de que la víctima fuera vista por última vez abordando un taxi y minutos más tarde se registraran millonarias transacciones desde sus cuentas bancarias. Los criminales responsables del asesinato del profesor Neil Felipe Cubides serán capturados para que respondan ante la justicia por sus atrocidades. Denis Alfaro, esposa del profesor, pidió celeridad en las investigaciones necesarias para esclarecer las causas del crimen. Con prontitud y eficacia, adelanten las investigaciones para establecer las causas y móviles de este crimen que cegó la vida de mi esposo. Noticentro 1 conoció que un fiscal de la unidad de vida asumió la investigación y que adicionalmente se analizan al menos 4 casos más de presuntos paseos millonarios en los que las víctimas habrían sido abandonadas en sectores cercanos al lugar donde fue hallado el cuerpo del docente. Un estudio de la Secretaría de Desarrollo Económico advierte que el aumento del 23% en el salario mínimo provocaría una serie de despidos que ascendería a los 110.000 puestos de trabajo en Bogotá. Bogotá podría perder más de 110.000 empleos formales en los próximos meses como consecuencia del incremento del salario mínimo decretado por el gobierno nacional. Va a tener un impacto esperado en cerca de 110.000 empleos formales. Esto representa el 13.4% de la población ocupada hoy formal que gana un salario mínimo. De acuerdo con el análisis, sectores como restaurantes, comercio, construcción y la industria manufacturera serían los más afectados. Estos sectores, digamos que son además claves para el crecimiento de la ciudad. Recordar que Bogotá está creciendo gracias a 3 sectores: vivienda, obras civiles y todo el sector de industrias culturales y creativas. Esta reducción de empleo formal comenzaría a evidenciarse en los próximos meses. Es en un periodo de tiempo entre 12 y 18 meses, digamos, va a ser un poco gradual, porque eso viene acompañado de una tasa de interés también que va a empezar a subir y que va, digamos, a contraer la inversión. La proyección indica que durante el periodo de pérdida de empleo se registrará aumento de tanto el desempleo como la informalidad. En Bogotá, una niña de 2 años murió en un hogar de bienestar familiar llamado Bambi en la localidad de Rafael Uribe Uribe. En las últimas horas se registró la muerte de una niña de 2 años en la casa hogar Bambi vinculada al Instituto Nacional de Bienestar Familiar en el sector de Marruecos, localidad Rafael Uribe Uribe, al sur de la ciudad. El día de ayer, a eso de las 4 de la tarde, pues me entró una llamada diciéndome que pues la niña había sufrido un accidente, que nos dirigiéramos de manera inmediata pues al centro de salud de Chircales. Al llegar allá no nos querían dar ningún tipo de información acerca de la niña. Ya al ingresar nos dicen que pues broncoaspiró. El padre indicó que la niña llevaba 6 meses en la institución y que además hay una enfermera y más de 6 cuidadores para atender a más de 20 niños, pero aún así su hija no recibió los primeros auxilios a tiempo. Para nosotros pues es un tema de negligencia, la verdad, porque pues no nos dan como una razón de quién fue la primera persona, el primer respondiente. Mientras tanto, avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades. Sin embargo, en la casa hogar Bambi permanece el hermano de la menor, un niño de 4 años. La policía rescató a menores de edad de la comunidad de Emberá que se encontraban en situación de abandono en la localidad de Los Mártires.
Recientemente, las autoridades rescataron a 2 menores de la comunidad en Vera, en la localidad de Los Mártires, quienes al parecer se encontraban en estado de abandono buscando alimento desde unas rejas al interior de una vivienda en el barrio Ricaurte. Fue el llanto de estas menores de 4 y 7 años quienes buscaban alimento el que alertó a los ciudadanos que transitaban por este sector, quienes dieron aviso oportuno a las autoridades. De manera inmediata se dirigieron al lugar de los hechos y, con previa autorización de uno de los propietarios de esta vivienda, se ingresó a este inmueble, evidenciando que estos menores estaban abandonados sin algún adulto responsable. Los menores fueron trasladados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos. Ese es el segundo caso registrado en 2026 de niños rescatados por las autoridades tras ser hallados en estado de abandono en Bogotá. Según cifras de la Policía Metropolitana, durante 2025 fueron rescatados 221 menores de edad que se encontraban en condición de mendicidad en la capital. Regiones. Crece la inconformidad en los departamentos por el decreto que aumentó el impuesto sobre los cigarrillos y los licores. Los gobernadores están todavía estudiando las medidas jurídicas que tomarán. La Gobernación de Santander se une a los 32 gobernadores del país quienes evalúan una acción jurídica para frenar el decreto 1474 del 2025, con el que el gobierno aumentó los impuestos a los licores y al tabaco. La idea es revisar los efectos de este decreto que incrementó el IVA a los licores del 5% al 19% en el marco de la emergencia económica. Apoyo total a los gobernadores. Yo creo que el gobierno nacional no puede vía decreto abrogarse unos recursos como el IMPO consumo que son para los departamentos. Además con unas medidas que van a generar un incremento del contrabando y un detrimento en los recursos de los departamentos. El mandatario departamental señala la falta de atención e interés por parte del gobierno nacional, así como la ausencia de apoyo económico para las regiones frente a esta decisión. Nosotros en Santander hemos sufrido del abandono del gobierno nacional, no hemos recibido apoyo para las vías, hemos pedido apoyo para, por ejemplo, para la educación, para el PAE, no lo hemos recibido y ahora recibimos otro golpe que puede afectar los recursos del departamento. Durante el año 2025, Santander recibió más de 407.000 millones de pesos por concepto del impuesto asociado a la venta de licores, recursos que fueron invertidos en distintos sectores del departamento. Esos recursos sirven para pagar la nómina de los funcionarios, sirven para pagar los pensionados, sirven para invertir en vías terciarias, secundarias, con eso estamos haciendo arreglos en diferentes escuelas, estamos haciendo placahuella en diferentes municipios, es decir, de eso viven los departamentos. Desde Santander se espera un diálogo directo con el gobierno nacional para así proteger las finanzas del departamento y evitar acciones tributarias que afecten el desarrollo del territorio. Desde Bucaramanga, Santander, Yuraima Rivera informó para Noticentro 1. El Ministerio de Hacienda derogó por decreto la prima especial para los congresistas. Este es el decreto 0030 que oficializó la medida del gobierno de eliminar la prima de servicios para los congresistas a partir de la nueva legislatura que inicia el 20 de julio en lo que será el nuevo Congreso después de las elecciones del 8 de marzo. De acuerdo con el Departamento de Función Pública, la medida se fundamenta en criterios de austeridad, sostenibilidad fiscal y equidad con respaldo de la jurisprudencia constitucional. La norma deroga el decreto 2170 de 2013 que había sustituido las primas de localización, vivienda y salud por una prima especial de servicios equivalente a más de 7.8 millones de pesos mensuales, reajustable anualmente. El decreto señala que si bien existe el deber de preservar el poder adquisitivo del salario, dicho principio no es absoluto, especialmente cuando se trata de servidores públicos con altos niveles de ingreso. En este contexto, el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, argumenta que la remuneración de los congresistas resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de la población y a la realidad económica del país, lo que hace necesario reorientar el gasto público para avanzar en el cierre de brechas sociales en línea con el Plan Nacional de Desarrollo al 2026. La Liga de Consumidores respalda el nuevo modelo del gobierno para la compra de viviendas. Sin embargo, pide claridad al momento de la aplicación del decreto.
El proyecto de decreto del gobierno que plantea la obligación de pactar con los consumidores el precio de la vivienda de interés social en pesos colombianos sin posibilidad de indexaciones o modificaciones al precio inicial sigue generando controversia. Sin embargo, la Liga de Consumidores se pronunció este martes y respaldó la iniciativa del Ministerio de Vivienda al señalar que los compradores tendrán precios justos y se evitará, en muchos casos, el abuso de las constructoras. El consumidor ya no va a tener que soportar ese incremento. Y además porque se va a controlar la práctica de algunas constructoras que se aprovecharon de esa posibilidad de indexar ese precio para tardar muchas veces la entrega de la vivienda o simplemente penalizar excesivamente el desistimiento del consumidor. En ese orden de ideas, la medida es positiva. La Liga de Consumidores lo que pide es claridad sobre la aplicación de la medida una vez sea expedido el decreto, pero asimismo pide al gobierno buscar un equilibrio para no afectar la oferta de vivienda en el país. Instamos al gobierno para que, en cuanto a los topes que proponen el decreto, considere que los constructores deben tener un margen de maniobra o de rentabilidad en la construcción de vivienda de interés social, de modo que no se vea afectada la oferta, la competencia. Todas las medidas deben apuntar a reducir los índices de desistimiento en el mercado de vivienda en el territorio nacional. El Banco de la República reportó un incremento récord de las remesas en el país. Las remesas en Colombia continúan creciendo y se consolidan como un factor clave para la economía del país. Actualmente estos recursos representan el 3,1% del Producto Interno Bruto, lo que equivale a 56,6 billones de pesos. Este aumento no se explica únicamente por el envío de dinero desde el exterior, también está impulsado por la contratación de mano de obra colombiana en otros países, especialmente bajo modalidades de trabajo independiente y servicios profesionales. Las remesas son supremamente importante para los colombianos. En 2025 estábamos estimando que representa el 3,1% del PIB colombiano. Ahora, el crecimiento que se ha dado es un crecimiento sostenido por los últimos 15 años, mucho por los colombianos que han ido a buscar oportunidades en el exterior, pero también por personas del exterior que están buscando contratar empleados colombianos porque pues, son de muy buena calidad a unos precios mucho más asequibles que en otros mercados. Colombia se posiciona hoy como uno de los mercados más grandes de remesas y como un actor relevante en la conversión de dólares a pesos gracias al crecimiento del trabajo freelance de colombianos en el extranjero. Colombia es nuestro mercado que más está creciendo. En 2025 crecimos un 215% versus el 2024, haciendo énfasis en la ruta dólares a pesos, lo que nos vuelve a recalcar la importancia de las remesas hacia Colombia, pero también la cantidad de freelancers que estamos viendo colombianos siendo apetecidos por el mercado internacional. Las proyecciones indican que el mercado de las remesas seguirán creciendo, fortaleciendo el consumo y la estabilidad financiera en el país. La gobernación del Meta advirtió sobre las consecuencias que puede traer el decreto que eleva el impuesto a los cigarrillos y a los licores. En los departamentos podría aumentar la adulteración, el contrabando y traer problemas en la obtención de empleos. Con el incremento del IVA del 19%, una botella de aguardiente de 750 mililitros que costaba el año pasado en promedio 48.000 pesos, este año costará cerca de 80.000 pesos, más las ganancias de los establecimientos. Situación que tiene preocupado a los gobernantes y comerciantes, quienes ahora ven más viable cerrar sus locales que mantener un personal de trabajo y asumir los incrementos. Así las cosas, contrabandistas y adulteradores aprovecharán este incremento para sostener productos ilegales a precios del año pasado, generando una falsa atracción de comerciantes por el precio bajo, incrementando ostensiblemente el contrabando, la comercialización de productos adulterados con riesgos directos para la salud pública y la producción artesanal ilegal no controlada ni fiscalizada. Pérdida de empleos, caída en el recaudo fiscal, incremento del contrabando y la adulteración de bebidas alcohólicas son algunas de las consecuencias que aseguran las autoridades departamentales que podrían tener en las ciudades. Campesinos en el departamento del Cauca decidieron por iniciativa propia cambiar los cultivos ilícitos por la producción y transformación del cacao, que tiene gran rentabilidad.
Campesinos de varios municipios del departamento del Cauca, que históricamente tuvieron gran influencia de cultivos de uso ilícito, han tomado la iniciativa de apostarle por el cultivo y transformación del cacao. Nace del sentir campesino de la región por apostarle a otra economía, pues dado todas las dificultades que se han tenido en torno al cultivo de coca. Le apostamos a la sustitución de cultivos ilícitos por cacao y le siguen apostando a sustituir coca por cacao. Entonces le podemos mostrar a nuestra sociedad y a todo el mundo de que nosotros también dentro de nuestro territorio también podemos transformar. Como tenemos 1.150 productores de cacao en el norte del Cauca, entonces decidimos que el mejor apoyo que podían tener para ellos era ya la transformación del cacao. Actualmente, la Cámara de Comercio impulsa a los cultivadores y procesadores del producto con el fin de abrir nuevos mercados. Nosotros como Cámara les ayudamos en el proceso de comercialización con todos estos ejercicios. El año pasado el PIB del departamento nos reporta un crecimiento de las exportaciones de cacao de un 139% con respecto al año anterior. Vamos volando. Los avances de exportar 1 tonelada mensual a la China va por buen camino. En Noticentro 1 llegó la hora de conocer los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.682 pesos con 97 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.750 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.293 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 46 centavos. El precio interno se cotizó a 2.561.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59 con 33 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $64 con 6 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,03% a 2.402 puntos. Blumhouse, el afamado estudio cinematográfico especializado en terror y suspenso, el cual ha estado detrás de éxitos taquilleros como La Noche del Demonio, Actividad Paranormal, El Teléfono Negro, entre otros, presenta por estos días su primera película del género con sello latinoamericano. Se trata de No me sigas, producida en su totalidad en México. Esta cámara va a capturar cualquier cosa que a simple vista se haya visto. Somos varios directores jóvenes, desde México a Colombia. Conozco muchos venezolanos, argentinos, uruguayos, que están trabajando cosas muy interesantes dentro del género. Que no usamos tanto CGI. Fue mucho más corporal que meter CGI. Entonces, eso es algo que tenemos en Latinoamérica, que sabemos contar este tipo de historias. Poco a cualquier presencia que habite este espacio. ¡A manifestarse! ¡Carla, tu pelo! Protagonizada por Yankel Steven y Carla Coronado, la historia sigue a una influencer obsesionada con la fama digital, quien decide mudarse a un edificio supuestamente embrujado para fabricar contenido paranormal y multiplicar sus seguidores. Sin embargo, lo que inició como una farsa cuidadosamente diseñada para ganar likes, se le convierte en una pesadilla cuando despierta una entidad maligna real. Los lugares donde estábamos grabando, uno de ellos, bueno, los dos, siento yo que estaban sí realmente embrujados. Uno de ellos es un edificio en Ciudad de México que se llama el Edificio Canadá, y el otro es un departamento que no sé si esto ya se los habían contado o ya sabían, pero es un departamento que no se abría desde los 80s. ¿Hay alguien aquí conmigo? Carla, ¿estás bien? La cinta contó con un minucioso trabajo de producción que nada tiene que envidiarle a lo que se hace en Hollywood. ¿Cuál es su nombre? ¿Quieres hacer daño a Carla? Pusimos cámaras como actividad paranormal en las esquinas, entonces entrar al set y ver eso y decir, güey, yo me crié viendo estas películas, para mí fue algo pues muy mágico, la verdad, fue muy mágico. Van a entrar a una experiencia inmersiva. Lo que queríamos hacer con esta cinta es que entraras al cine y al verla, al escucharla, te sintieras que estás adentro de un edificio embrujado junto con Carla, ¿no? Hasta la forma que hicimos la música y los sonidos. ¿Te quieres matar? No me sigas se podrá ver en los cines de Colombia desde este jueves 22 de enero.
Pharrell Williams y su propuesta para Louis Vuitton abrieron oficialmente las pasarelas de la Semana de la Moda Masculina en París. Esto con una colección llamada Drofaus, presentada en una casa con diseño minimalista hecha solo para la ocasión. Se desfilaron trajes rectos, chaquetones con capucha y pantalones oversize, que al parecer es un estilo que está lejos de desaparecer. Esto para hombres que, aparte de quererse ver bien vestidos, se puedan sentir cómodos. También hicieron presencia camisas de efecto arrugado, capas interiores transpirables y gabardinas, haciendo un homenaje a la conocida silueta dandy y a la vez atemporal, imaginada para permanecer en el tiempo. Los colores tierra fueron protagonistas en materiales como el paño, los tejidos y sintéticos. Pompeya, una antigua ciudad ubicada en lo que hoy es Italia, famosa por haber sido sepultada y conservada por la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo, recuperó su antigua red social gracias al uso de tecnologías vanguardistas que han permitido descifrar casi 300 inscripciones, muchas inéditas, que revelan desde historias de amor hasta crónicas de gladiadores en un corredor de la antigua urbe romana. El hallazgo se produjo en el corredor que conectaba la zona de los teatros con la Vía Stabiana, un espacio de paso excavado hace más de 230 años y por el que han transitado millones de turistas sin que se sospechara la existencia de estas inscripciones que estaban a plena vista. Horas después que estallara el escándalo familiar de una de las familias más mediáticas del entretenimiento, David Beckham salió al paso de las declaraciones de su hijo mayor, en las que afirmó que no le interesaba limar asperezas con sus padres. El exfutbolista respondió sin entrar en detalles sobre la polémica actual de las redes sociales. I've always spoke about, social media and the power of social media, for the good and for the bad. The bad we've talked about with what kids can access these days, and it can be dangerous. And I've tried to do the same. I've tried to do the same with my children to educate them. They make mistakes. Children are allowed to make mistakes. That's how they learn. So that's what I try to teach my kids. But you have to sometimes let them make those mistakes as well. Los problemas poco conocidos de la millonaria familia salieron a la luz, luego que Brooklyn, hijo mayor de Victoria y David, expresara que está distanciado de sus padres, al parecer por la excesiva presión de ellos hacia él. Según el joven, todo inició en su boda, cuando al parecer Victoria quiso apropiarse de toda la atención, dejando al lado la novia, esto en frente de 500 invitados. Otro de los puntos clave de esta pelea fue por el vestido de la novia, el cual habría sido saboteado por la famosa diseñadora, obligando a la novia de Brooklyn a buscar una opción a última hora. Esto sumado a la disputa por los derechos del apellido tras la boda, lo que aumentó la tensión entre padres e hijo, el cual llevó a este último a faltar a eventos tan importantes como los 50 años de su papá. Finalmente, Brooklyn insiste en que detrás de la imagen de la familia perfecta que se quiere dar, hay muchos problemas que han derivado en depresión y ansiedad en su vida, por lo que cree sano seguir alejado de sus padres.